Yo volví. Historias de experiencias cercanas a la muerte. Subimos historias nuevas todos los días. Dale like y suscríbete. Lo primero que recuerdo no es dolor. Es una succión fría tirando de mí hacia un túnel imposible. No corría, no caminaba. Algo me arrastraba con una calma espantosa. El aire no sonaba como aire. Zumbaba dentro de mi cabeza como un cable mojado. Las paredes no tenían forma fija. Latían como si estuviera dentro de algo vivo. Y al fondo había una luz blanca, demasiado limpia, demasiado quieta. Cuando salí del túnel no sentí alivio. Sentí que había entrado donde no debía. Había una anciana esperándome. No movió los labios cuando me habló. Aún así, la escuché con una claridad brutal dentro de mi mente. Me regañó. No, con rabia, con la autoridad íntima de alguien que me conocía desde siempre. Me dijo que yo no debía estar allí todavía. Y aunque yo era apenas una niña de 4 años, supe o creí saber quién era. Mi abuela. No sé cómo explicarlo. No la recordaba de la forma en que recordamos una cara. La reconocí como se reconoce una verdad antigua. Detrás de ella había muchas personas vestidas de blanco. No parecían fantasmas. No parecían personas normales tampoco. Estaban quietas, pero cada una vibraba con una presencia imposible de ignorar. Cuando miré a la primera, ocurrió algo que todavía me persigue. No vi solo su rostro, vi toda su vida de golpe. Vi lo que había hecho, vi lo que había escondido, vi lo que amó y destruyó. Pero lo peor fue sentir lo que otros sintieron por su causa. Era como caer dentro de miles de recuerdos ajenos. No los observaba desde fuera, los atravesaba. La alegría tenía temperatura. La culpa pesaba como una manta mojada. La vergüenza pinchaba la piel. La ternura parecía luz tibia detrás de las costillas. Cada vida se abría completa en un solo instante. Y luego otra. Y otra. No había secretos allí. Nadie hablaba con la boca. Las ideas llegaban enteras. Sin sonido, sin error, sin posibilidad de mentir. Yo entendía todo, y eso era lo más extraño. Entendía por qué vivimos. Entendía lo que se nos pide hacer aquí. Entendía por qué cada acto toca a otros, aunque no lo veamos. Era un conocimiento total, simple y enorme al mismo tiempo, como si el universo no fuera una máquina, sino un tejido, y cada pensamiento tirara de todos los hilos. Recuerdo una certeza por encima de todas. Estamos unidas unas a otras. No de forma poética. No como consuelo. De verdad. Lo que hacemos entra en los demás y se queda allí. Mientras seguía mirando aquellas figuras blancas, algo cambió en el fondo del lugar. Sentí una presencia distinta. Más intensa, más nítida, como una nota desafinada dentro de un coro perfecto. Entonces lo vi. Un hombre con túnica roja. Tenía el cabello largo y era extraordinariamente hermoso de una manera difícil de soportar.
No hermosa como una fotografía, hermosa como algo que no pertenece al mundo. No avanzó hacia mí, solo me miró. Y esa mirada hizo que todo alrededor se tensara. No miedo exactamente, más bien la sensación de que algo había sido decidido. En el instante en que sus ojos encontraron los míos, todo se rompió. La luz desapareció primero, luego el silencio, luego ese conocimiento inmenso que se cerró de golpe dentro de mí. Volví con un tirón brutal, como si me hubieran empujado por un agujero demasiado estrecho. El aire regresó convertido en fuego. El peso de mi cuerpo cayó sobre mí como una piedra, y abrí los ojos en mi casa. Había bomberos trabajando sobre mí, luces intermitentes, voces urgentes, metal chocando, tela raspando mi piel. Todo era demasiado ruidoso después de aquel lugar sin sonido. Quise decirles dónde había estado, pero no tenía palabras para eso. Ni entonces, ni ahora del todo. Solo tenía 4 años. No sabía de túneles. No sabía de mentes hablando sin voz. No sabía de balances invisibles entre una vida y otra. Y sin embargo, lo recuerdo. No cada detalle, no cada rostro, pero sí la sensación insoportable de haber entendido algo inmenso y perderlo al volver. A veces pienso que lo más perturbador no fue la luz, ni la anciana, ni las vidas abiertas frente a mí. Fue regresar sabiendo que había una tarea. Una sola cosa esencial que venimos a hacer aquí. Y despertar sin poder explicarla completa. Solo me quedó un fragmento. Uno que no se borró jamás. Estamos conectadas. Cada herida viaja. Cada gesto también. Nada termina donde creemos. Y todavía hay noches en que siento aquella mirada roja sobre mí. Como si una parte de mí nunca hubiera salido de ese lugar. Supe que algo iba a morir antes de que alguien gritara. Era verano, pero el aire junto al lago se sentía pesado y frío. Fui al campamento con mi amiga Bonnie y su familia. La tarde caía despacio, con ese silencio raro que antecede a algo malo. Decidimos nadar al anochecer, cuando el agua ya parecía tinta. Yo seguía en la orilla cuando Bonnie subió al trampolín. Recuerdo un crujido de madera, un chapoteo, y luego nada normal. Ella odiaba sentir lodo en los pies, así que llevaba tenis puestos. Eso la volvió pesada, demasiado pesada. La vi intentar subir. Una vez, luego otra, pero algo no la soltaba. No era solo que se hundiera, era la sensación brutal de que estaba siendo llevada a otro lugar. En ese instante lo vi, un túnel largo y oscuro abierto donde no debía existir nada. Y Bonnie descendía por él. No con su cuerpo exactamente, con algo de ella. Lo entendí sin pensarlo. Iba a morir. Dije no. No lo grité.
Me salió como una orden que me atravesó el pecho y me lancé al agua. El frío me golpeó como una pared. Sentí presión en los oídos, barro rozando mis piernas, tela mojada pesándome. Todo se volvió torpe y urgente al mismo tiempo. Busqué a Bunny a ciegas, tanteando agua, oscuridad, burbujas. Entonces empezó la lucha. Hasta hoy no sé explicarlo sin sonar loca. No sentía que solo peleaba contra el lago. Sentía una fuerza de luz tirando en una dirección y una oscuridad tirando en otra, como si yo hubiera quedado atrapada entre ambas. Mis brazos se movían rápido, mi respiración ardía, mi corazón golpeaba tan fuerte que parecía ajeno, pero alrededor de Bunny había algo más, algo que la reclamaba. Tiré de ella con todo lo que pude. Una vez, resbaló. Otra vez, volví a sujetarla. El agua parecía espesarse, como si nadara dentro de un sueño que no quería soltarla. Por fin sentí el fondo bajo mis pies. La arrastré hasta donde podía ponerse de pie. Ella tosió, jadeó y me miró con un terror que nunca olvidé. Me dio las gracias una y otra vez. Luego me hizo prometer que jamás se lo contaría a nadie. Y cumplí. Hasta ahora. Pensé durante años que había sido el miedo, una imaginación desatada por el pánico. Hasta la segunda vez. Mi abuela tenía 98 años y Alzheimer. Vivía en un asilo. Había venido de Ucrania siendo joven y casi no hablaba inglés. La visité el fin de semana anterior. Nada parecía distinto. Nada que anunciara despedida. Una semana después, ya pasada la medianoche, desperté ahogándome. Abrí los ojos con una bocanada violenta. La habitación estaba oscura, pero yo seguía viendo algo imposible frente a mí. El cielo, un azul profundo, inmenso, casi líquido. Estrellas plateadas y doradas disparándose hacia arriba, como una lluvia al revés. En medio de esa luz iba mi abuela. Ascendía como un cohete silencioso, rodeada por destellos que no quemaban, y estaba sonriendo. No era un sueño normal. Se sentía más real que despertar. Había presencias allí. Espíritus, si esa palabra sirve de algo. No los veía completos. Solo sabía que estaban. Y me decían que debía quedarme donde estaba. No con palabras exactamente, más bien con una certeza imposible de discutir. Quédate. Miré la hora, 12:20. Supe de inmediato que mi abuela había muerto. No lo sospeché, lo supe. Llamé a mis padres con las manos temblando. Ellos atendieron con esa voz rota que confirma lo peor. Me dijeron que mi abuela había muerto esa noche. Les dije que ya lo sabía. Hubo silencio. Luego me dijeron la hora. 12:20 de la madrugada. Exactamente la hora en que desperté jadeando con el cielo todavía dentro de mí. Les conté lo que vi. Aún no sé qué fue más extraño. El túnel que intentó llevarse a Bunny. O las estrellas que vinieron por mi abuela. Solo sé que ambas veces sentí lo mismo. Que la muerte no llega sola. Y a veces alguien la ve antes de que termine de entrar.
La primera vez pensé que solo me estaba mareando. Tenía medio cuerpo dentro del taller y la cabeza fuera, buscando aire. Seguía barnizando sin dejar de mirar la pieza. Entonces sentí algo raro, como si me hubiera dormido de pie. Y desde muy lejos escuché un golpe seco. Tum, 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 tum. El sonido avanzaba hacia mí con una precisión imposible. Desperté de golpe, pero el ruido no desapareció. Seguía acercándose. Más fuerte. Más cerca. Como si algo me hubiera encontrado. Cuando el sonido estuvo casi encima, me vacié por dentro. Sentí un desmayo subir desde el pecho hasta la cabeza. Y de pronto me desperté riéndome. Una risa fuerte, absurda, ajena. Los que trabajaban afuera me miraron como si estuviera loco. Les dije que había un sonido, que no podía ser solo mío. Ellos no oían nada. Dijeron que el thinner me había pegado demasiado, que saliera a respirar. Así que salí, fumé un cigarro y traté de olvidarlo. Por unos minutos funcionó. El aire estaba frío. El humo me raspaba la garganta. Todo parecía normal otra vez. Volví al tanque grande, tomé más thinner y regresé al trabajo. No había pasado mucho cuando lo escuché otra vez. Tum, 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 tum. Esta vez mía mucho más rápido. Demasiado rápido. Como si hubiera estado esperándome. No tuve tiempo de apartarme. El sonido me golpeó antes que el cuerpo cayera. Y me fui. Intentar explicar ese instante todavía me da escalofríos. Fue como girar una perilla brutal dentro de mí. Del azul helado al rojo hirviendo. Del frío al calor absoluto. Como si me arrastraran hacia una zona roja imposible. Y ahí me desgarraran sin tocarme. No era solo dolor. Era un dolor tan grande que parecía tener voluntad. Aún inconsciente, seguía oyendo el tum, 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 tum. Y entonces sentí algo peor. Había alguien allí. No lo veía bien, pero sabía que no era yo. Y también sabía que me estaba usando. Mi mente seguía encendida, pero ya no me pertenecía. Esa presencia se reía de mí. No como una persona divertida, como alguien que ya sabía cómo terminaría esto. Luego ocurrió algo imposible de ordenar. Yo era yo, y encima de mí había otro. Y encima de ese otro, otro más. Cada uno era arrastrado por el mismo sonido. Como capas de una vida arrancadas una por una. Una conciencia dentro de otra. Una caída dentro de otra. Repitiéndose sin fin. En ese bucle entendí algo que no sé explicar. Pensé esto es la vida. No mi vida de ese día. Toda la vida. Larguísima. Interminable. Y al mismo tiempo supe que yo ya había muerto allí. El desmayo no pasó una vez. Pasó muchas. A veces corto. A veces insoportablemente largo. En los más largos aparecía un pensamiento nítido. No quiero seguir desmayándome. Entonces alguien me jaló. O me levantó. O me reclamó desde otro lado. Recuerdo que me habló. Pero sus palabras se borraron enteras. Solo quedó la sensación de haber recibido una instrucción. Algo importante. Algo irreversible. Después vino una presión. Una fuerza empujándome una y otra vez. No sé si eran manos. No sé si era una máquina. No sé si era alguien intentando traerme de vuelta. Lo extraño es que yo esperaba esa presión. La necesitaba. Como si de ella dependiera nacer otra vez.
y en un momento exacto ocurrió. Sentí que volvía a nacer cuando me apretaron. Después me vi desde afuera. No como en un sueño, como una cámara fija mirando una escena ajena. Había gente frotando mi cuerpo, moviéndome, arrastrándome. Mi cuerpo se veía un poco distinto, pero sabía que era el mío. Lo reconocí con una certeza horrible. Y sin entender cómo, volví a entrar. Abrí los ojos aturdido, pesado, lejísimos. Intenté despertarme del todo porque sabía que me había ido muy lejos. Entonces mi cuerpo se sacudió y me fui otra vez. Sentí claramente que me alejaba de mí mismo, como si mi conciencia resbalara hacia atrás por un túnel mojado y oscuro. Luché por enfocar la mente, por encajar de nuevo dentro del cuerpo, y al final desperté. Desperté, sí, pero el dolor seguía allí. No el del golpe, el otro, el que no sé dónde estaba. Me llevaron a una habitación pequeña dentro de la fábrica. Me recosté e intenté no dormirme, porque estaba convencido de algo. Si me dormía, me moría. Cerraba los ojos y volvía el recuerdo de salir del cuerpo. Abría los ojos y seguía oyendo el eco. Tum, tum. Tum, tum. Durante casi 2 horas peleé contra el sueño. Cada vez que me hundía, el sonido regresaba. Al final, unos compañeros me despertaron. Y por primera vez sentí la mente limpia. Demasiado limpia. Ellos me contaron lo que pasó mientras yo no estaba. Escucharon un choque contra el tanque de barniz. Fueron a mirar y me encontraron inconsciente. La puerta era tan estrecha que tuvieron que jalarme para sacarme. Dicen que yo movía la mano negándome a salir, como si quisiera quedarme adentro. Luego desperté, corrí por la fábrica y volví a desmayarme. Después pasó otra vez, y esta parte me heló la sangre cuando la escuché. Dicen que tomé un teléfono, llamé a alguien y dije con total claridad: voy a esforzarme, lo haré con diligencia. Luego colgué. Esa persona era mi novia. Cuando intenté recordarlo, pude hacerlo. Recordé correr. Recordé llamar. Pero no recordé por qué decía eso. Como si yo hubiera aceptado algo durante el desmayo. Algo que después me fue ocultado. Las semanas siguientes fueron peores de lo que puedo contar. Durante 2 o 3 semanas sentí que algo me poseía. No de película. No con voces. Peor, con una certeza física. Como si mi cuerpo no terminara exactamente en mi piel. Pensaba en lo ocurrido y todo el cuerpo se me erizaba. Me temblaban los brazos, la espalda, la nuca. A veces me salían lágrimas sin querer. Todavía me pasa cuando lo cuento, porque hay una parte de mí que sigue allí, en ese cuarto químico, en ese sonido, en esa risa. Antes de aquello, yo no creía en nada, ni fantasmas, ni destino, ni renacer. Ahora no tengo esa comodidad. No puedo decir qué era. No puedo probar lo que vi. Solo sé que morí de alguna manera. Y que algo escuchó cuando yo caí. La noche que mi corazón casi se rindió,
yo ya no estaba en mi cuerpo. Había tragado pastillas el 15 de octubre de 2004. A la mañana siguiente me encontraron sin respirar. Mi oxígeno estaba en 45 y seguía bajando. Me intubaron, me subieron a un helicóptero y me llevaron a San Antonio. Por fuera, mi cuerpo se apagaba por partes. Sepsis, doble neumonía, síndrome respiratorio agudo. La sangre no coagulaba. Mi hígado y mis intestinos dejaron de funcionar. Entré en un coma tan profundo que los médicos hablaron de mí, como si ya no oyera. El 27 de octubre me pusieron una orden de no resucitar. Le dijeron a mis padres que no iba a despertar y que si despertaba sería un vegetal. Mi padre se negó a pagar el soporte vital, pero aceptaron la orden de ER. Dijeron que tenía un 95% de entrar en paro cardíaco. Llamaron a todos para despedirse de mí. Esa noche, cerca de las 11, me llevaron de urgencia a cirugía. Creían que tenía una obstrucción intestinal. Todavía no entiendo por qué operaron a alguien que no iban a resucitar. En la mesa, bajaron otra vez mi oxígeno y mi pulso. Hubo casi nada de actividad cerebral. Solo fue 1 minuto, o eso dijeron después. Pero adentro de ese minuto, yo estuve en demasiados lugares. No vi un túnel. No escuché música celestial. No sentí paz inmediata. Sentí calor. Un calor seco, inmóvil, antiguo. Cuando abrí los ojos allí, estaba en un desierto. El aire raspaba la garganta aunque no sé si allí respiraba. La luz era pálida y cruel, como si viniera de todas partes. La arena no se movía, pero yo sentía su peso. Y a mi lado estaba una anciana hispana con vestido rojo. No parecía sorprendida de verme. Me secaba la frente con una gasa blanca. Lo hacía con una calma imposible, como si hubiera esperado horas o años a que yo llegara. Había otras presencias alrededor. No las veía bien, pero sentía su angustia como presión en el pecho, como si lloraran sin sonido, como si discutieran sobre mí en un idioma que yo casi recordaba. Ese desierto no era el único lugar. Es como si hubiera vivido otras vidas. Ninguna era mía. Y sin embargo, dentro de ellas, yo sabía exactamente quién era. Conocía a la gente. Los amaba. Les temía. Pero los lugares me eran ajenos. Estuve muchas veces en lo que entendí como México. Calles de polvo. Muros rotos, casas abiertas, como si les hubieran arrancado la mitad, departamentos con paredes a media altura, ancianos sentados en habitaciones demasiado pequeñas. Una ciudad entera me parecía enferma, infectada. No sé cómo lo sabía, pero lo sabía. En una de esas vidas contraje una enfermedad venérea mexicana. Suena absurdo, incluso ahora. Pero allí era real. Me ponían inyecciones una y otra vez, porque yo seguía poniéndome verde. No verde como una metáfora, verde de verdad. Miraba mi piel y sentía que algo ajeno subía desde adentro, como humedad podrida detrás de una pared, como si mi cuerpo perteneciera a otra historia. Y en medio de todo eso, conocí a un hombre. Me enamoré de él con una certeza que daba miedo. Yo sabía que era mi igual exacto, no parecido, no idealizado, exacto. Aún hoy creo que pudo haber sido Jesús,
No por religión, por reconocimiento. Como si mi alma lo hubiera visto antes de que yo naciera. También a mi abuela muerta. No vino a consolarme. Estaba irritada. Me dijo que no estaba allí por mí, que había venido por alguien más. Poco después, mi abuelo murió en el hospital. Hay cosas de ese lugar que todavía no puedo traducir en palabras así. Se sienten más como cicatrices que como recuerdos. Mientras tanto, afuera, mi cuerpo seguía luchando. Sobreviví a la cirugía. Una semana después, decidieron darme nutrición. Y salí del coma. Aunque me mantuvieron sedada durante semanas. En acción de gracias me trasladaron a rehabilitación. Hoy casi no tengo secuelas físicas. Pero eso no fue el final. Fue el principio de lo que no sé explicar. Meses después empecé a salir con un hombre que conocía desde hacía años. Fui a su casa. Entré a su habitación. Y vi la foto de su madre. Se me heló todo por dentro. Era ella. La anciana del desierto. La del vestido rojo. La de la gasa blanca sobre mi frente. No le conté nada en ese momento. Solo pregunté por ella como pude. Él me dijo que había muerto en octubre de 2004. El mismo mes en que yo estaba en coma. Después supe algo peor. La habían enterrado con un vestido rojo. Cuando por fin se lo conté, él solo dijo una frase. Suena a ella. Siempre ayudando a alguien. No sé por qué me cuidó. No sé por qué estaba conmigo y no con otra persona. No sé si viví otras vidas o si crucé por las heridas de vidas ajenas. No sé quién era realmente el hombre que amé allí. Solo sé que cuando estaba entre la vida y la muerte, alguien que nunca había visto ya sabía dónde encontrarme. Y a veces todavía siento la tela húmeda rozando mi frente. Como si aquella mujer siguiera comprobando que aún no me he ido. Lo primero que recuerdo es haber deseado desaparecer de verdad. Después de mi último hijo, el dolor ya no tenía bordes. No quería morir por rabia. Quería que el sufrimiento se apagara. Tomé las pastillas una por una. Les dije adiós a mis hijos como si fuera una noche cualquiera. Luego, me metí en la tina, en agua demasiado caliente. El calor me envolvió primero, como consuelo. Después como una trampa silenciosa. Sentí mis párpados caer. Y por primera vez en mucho tiempo, mi mente se quedó quieta. Entonces empezó un cosquilleo extraño. No era dolor. Era como un zumbido eléctrico dentro de mi sangre. Subía por mis brazos, por mi pecho, por mi cuello, hasta concentrarse en la coronilla. Allí vibró con tanta fuerza que sentí que algo se soltaba. Mi yo empezó a elevarse. Me asusté y me obligué a bajar. Volví a entrar en mi cuerpo como si cayera en ropa mojada. Pesado. Torpe. Ajeno. El zumbido regresó más fuerte. Subí otra vez. Y otra. Y otra. Como si algo aprendiera exactamente cómo separarme. Cuando alcé más altura, miré hacia abajo. Vi un cuerpo con la cara medio hundida en el agua.
Tardé un instante imposible en reconocerlo. Era mío. Y no sentí nada por él. Ni ternura, ni miedo, ni urgencia. Solo vi una cáscara abandonada. Entonces decidí irme. Me disparé hacia arriba por un túnel de niebla azul. La niebla giraba como agua y humo al mismo tiempo. El aire no existía, pero yo avanzaba igual. Al fondo brillaba una luz blanca y azul, demasiado pura para describirla. No me cegaba, me llamaba. Y de ella salía amor. No un sentimiento humano. Algo más vasto, más limpio, más antiguo. De pronto, ya no estaba en el túnel. Estaba suspendida en una inmensidad azul y dorada. Había estrellas parpadeando alrededor de mí. No arriba ni abajo. Alrededor. A lo lejos vi una ciudad. Brillaba junto a un mar azul cubierto por bruma. La orilla parecía hecha de chispas. Y todo estaba en paz de una forma insoportable. Entonces escuché a mi esposo llamándome. Su voz me jaló hacia atrás como un anzuelo en el pecho. Volví de golpe. El dolor me mordió antes de abrir los ojos. Respirar quemaba. El frío era brutal. Las baldosas parecían dientes clavándose en mi piel. Escuché gritos. Golpes en mi cara. Una voz rogándome que respirara. Mi corazón latía como si fuera a romperse. Y sentí tristeza al regresar. Una tristeza feroz. Quise irme otra vez. Subí de nuevo. Atravesé el techo como si fuera tela mojada. Luego las paredes. No ofrecían resistencia. Vi a mis hijos en su habitación, leyendo. Todo parecía normal y, sin embargo, yo ya no pertenecía allí. Bajé flotando por las escaleras. Me acerqué a mi hijo menor. Le besé la frente. Él se rió y sonrió dormido. Todavía no sé cómo pudo sentirme. Miré a mi esposo dormido frente al televisor. Estaba viendo béisbol. La casa seguía viva sin mí. Y algo tiró de mí hacia arriba otra vez. Regresé al túnel. La claridad aumentó hasta volverse inmensa. Pero no dolía. No quemaba. Y entonces, de golpe, crucé. Como un estallido silencioso. Volví a la expansión azul llena de luces vivas. Escuché una melodía lejana. No venía de un lugar exacto. Parecía atravesarlo todo. Ningún coro humano podría imitarla. La ciudad estaba más cerca ahora. Hermosa de una forma que casi daba miedo. Entonces, algo me sacudió. Volví otra vez al cuerpo. Una luz fluorescente temblaba sobre mí. Una voz masculina repetía que iba a lograrlo. Dijo que lo había asustado al menos 3 veces en la ambulancia. Que mi corazón apenas se oía. Que mi respiración casi no existía. Que mis labios estaban azules. Que mis uñas estaban azules. Que mi piel estaba fría como si ya no estuviera allí. Yo apenas lo escuchaba, porque quería volver. Y volví. Esta vez no estaba sola. Había 3 figuras esperándome en la niebla azul. No caminaban. No flotaban. Simplemente estaban. Altas. Serenas. Vestidas con túnicas azul oscuro. Su cabello era claro. Y de ella salía una compasión que casi dolía. No me hablaron con la boca. Pero entendí todo. Me dijeron que debía decidir si ya había terminado mi tarea. Entonces, mi vida cruzó por mi mente. No completa. Solo fragmentos precisos.
errores, promesas rotas, momentos en que pude amar mejor y no lo hice. Vi que no estaba cumpliendo mis metas. Me dijeron que yo había elegido esta vida como una prueba, que podía regresar a mi cuerpo o tomar otro cuerpo, pero la lección sería la misma. Sentí algo parecido a un abrazo emocional, sin brazos, sin contacto, y aún así, más real que cualquier abrazo humano. Pensé que eran mis guardianes, y elegí volver. El regreso fue instantáneo. Abrí los ojos mirando una luz blanca de hospital. Después llegaron los días de cuidados intensivos, problemas del corazón, problemas para respirar. 3 días atrapada entre máquinas y culpa. No se lo conté al psiquiatra. Temía que me encerraran. Tampoco se lo conté a mi esposo. Él no cree en nada de esto. Es demasiado terrenal. Demasiado firme. Yo estaba furiosa por haber vuelto. Furiosa con él por despertarme. Furiosa con mi pecho por seguir latiendo. Pero con el tiempo entendí algo peor. Nadie me obligó a regresar. Yo lo decidí. Y eso es lo que todavía me persigue. Porque mi esposo me dijo algo después. Se despertó de repente con el terror de que yo me fuera. No de que muriera. De que me fuera y no volviera. Y a veces, cuando la casa queda en silencio, todavía siento aquel zumbido en la coronilla. Como si la salida siguiera abierta.